Le damos gracias a Dios por haber traído de nuevo a nuestro hermano Wilfredo de sus viajes en Colombia. Y el obispo regresará mañana, sale del vuelo por la mañana y llegará ahí como al mediodía por la tarde o algo así. Yo no sé cuánto tiempo toma ese vuelo, como 6 horas, algo así. No, 4, ok. Así que estén orando por él durante ese tiempo de viaje. Yo sé que a él le gusta levantarse temprano. Algunos como a mí no me gusta tanto eso, así que me gusta el vuelo más por el mediodía, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, amén. Amén. Yo les invito a que abran sus Biblias y se reúnan conmigo en Marcos capítulo 14, estaremos ahí en un momento. Marcos capítulo 14. Ya estamos casi a la conclusión de nuestra serie a través del Evangelio de Marcos. Nos quedan 2 semanas en que consideraremos, algo así. Vamos a terminar nuestra consideración, vamos a hacerlo así, de lo que Marcos nos estaba enseñando acerca de qué es este evangelio que hemos creído. Vamos a estar concluyendo, entendiendo lo que Marcos ya nos ha mostrado, que el evangelio ya está cerca de nosotros. Ya está cerca porque Jesús está cerca. Cuando Jesús entró en el mundo, Dios estaba diciendo, estaba testificando que Él quería estar cerca de nosotros. Hemos visto el poder del evangelio a través del evangelio de Marcos. Que Jesús es capaz de hacer lo que nosotros necesitamos. Que Dios tiene el poder para sanar, para salvar y para ayudarnos a vivir de una manera que sea realmente conforme a su carácter. Que hay poder en el evangelio, hay poder en este mensaje que nosotros hemos creído. A través del evangelio hemos visto el propósito del evangelio. El propósito del evangelio es que Jesús es nuestra esperanza. Que Jesús es la única cosa que existe en el mundo, en el universo, que realmente nos puede traer más cerca a nuestro Dios. Y para mí lo más importante, aunque todas esas cosas son bonitas y todas esas cosas son buenas, lo más importante hemos visto la persona del evangelio. Hemos visto que Jesús es el todo de nuestra fe. Que Jesús es la totalidad del evangelio. Que cuando nosotros realmente hablamos y consideramos el evangelio, el mensaje que nos salva, estamos hablando únicamente y solamente de Jesús. Cuando propuse el tema para el año, conocer el evangelio, para mí lo que yo quiero dejar con ustedes y lo que yo quiero recordarme a mí mismo corazón, es que cuando nosotros hablamos del evangelio, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de nuestro Señor. Estamos hablando del Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz. Estamos hablando del único ejemplo que nosotros tenemos en cómo nosotros debemos de vivir en este mundo. Tenemos el ejemplo perfecto en cómo yo debo de tratar a mi prójimo. El ejemplo perfecto en cómo yo debo de aceptar las cosas que ocurren en la vida. El ejemplo perfecto en cómo es que yo debo de vivir en un mundo que todavía está lleno de pecadores. El evangelio es Jesús. Y cuando nosotros conocemos el evangelio, lo que estamos diciendo es que conocemos a Jesús. Y cada uno de nosotros que decimos que somos creyentes, que decimos que hemos recibido la salvación, que hemos experimentado la realidad de esta gracia que Dios tiene y que nos ha dado, debemos de tener una confianza un poco más llena cuando decimos que sabemos el evangelio. Una de las cosas que yo he querido hacer es que yo quería que nosotros como creyentes individuales y como una iglesia
empecemos a ver el Evangelio no como algo que necesitamos tomar un curso o tener un certificado, pero que el Evangelio sea la expresión de la fe que ya yo tengo. Que el Evangelio no es algo más que yo tengo que aprender, el Evangelio es la realidad de Jesús en mi vida. Eso es para mí lo que quiere decir conocer el Evangelio. Y en el pasaje de hoy vamos a aprender algo más acerca de nuestro Señor. Y para mí lo que vamos a ver y lo que vamos a aprender es que Jesús no estaba confundido acerca de quién Él era. Él sabía la razón por la cual Él había entrado en el mundo. Él sabía quién Él era. Y nosotros no estamos haciendo que Jesús sea algo más de lo que Él dice. Nosotros como cristianos y como creyentes estamos diciendo que estamos tomando a Jesús a su palabra. Que cuando Él dice quién Él es, nosotros solamente nos vamos a someter a esa confesión. Miren conmigo en Marcos capítulo 14. La escena que vemos empieza en el 53, pero quiero solamente reflexionar un poco en la pregunta que Jesús contesta, empezando en el 60. Miren lo que ocurre aquí. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Ahí terminamos. Señor, te damos gracias en este día por el testimonio de tu Hijo en ese momento. Y te pido ahora que nos ayudes, Señor, a confiar en ese mismo testimonio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los eventos de Marcos capítulo 14 capturan la esencia de lo que significa conocer el Evangelio. Todo lo que ocurre aquí en estos eventos nos ayudan a ver cómo es que Jesús terminó su labor en el mundo. Las cosas que ocurrieron, las personas con las cuales Él tuvo momentos hablando, enseñando, reflexionando. Vemos en el capítulo 14 algo interesante acerca de cómo es que Jesús quería terminar su ministerio en el mundo. Porque conocer el Evangelio es saber quién es Jesús, como le he dicho. Yo no sé si ustedes son así, pero yo sé que yo necesito que alguien me repita las cosas más de una vez. Hay cosas en la vida que si no me las dicen más de una vez, las olvido. Y yo creo, aunque suene un poco extraño, que nosotros como cristianos de vez en cuando tenemos que ser recordados de quién es Jesús. No porque Jesús se olvidó, no porque Dios se olvidó, no porque las escrituras han cambiado, sino porque nosotros de vez en cuando nos encontramos en situaciones en las cuales nos sentimos que algo ha cambiado en Dios. Pero eso es nuestra perspectiva, eso no es la realidad. Y aquí nos encontramos una vez más con un momento, o unos momentos, mejor dicho, en la vida de Jesús, al final de su ministerio, al final de su vida, en que Él nos ayuda de nuevo a ver quién Él es. Porque Jesús sabía quién era Él. Jesús sabía que Él era el Cristo. Jesús sabía que Él había entrado en el mundo para traer la salvación que nosotros necesitamos
para encontrarnos de nuevo con nuestro Dios. Y como cristianos, todo lo que creemos, todo lo que somos, depende de quién es Jesús. Si Jesús no es la persona que Él dice que Él es, la realidad es que nosotros no tenemos fe ninguna. Pablo lo dice así: si Jesús no es el Mesías, somos sobre todos hombres dignos de lástima. Así que cuando nosotros como creyentes nos encontramos en momentos en que no podemos sostener esta creencia, cuando nos encontramos en situaciones que prueban nuestra fe, que nos ponen en momentos en que tenemos dudas, no porque queremos tenerlas, pero porque no sabemos cómo es que Dios va a traer la solución. Nos encontramos en un momento en que no podemos creer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Nos encontramos de nuevo como ese hombre, como ese padre que vino a Jesús con su hijo, que se tiraba al agua, se tiraba al fuego, y le dice a Jesús: yo creo, pero ayúdame a creer. Yo quiero creer, yo quiero someterme a tu voluntad, pero me encuentro en una situación que no sé cómo voy a salir de esto. En Marcos 14 encontramos el contexto de la autorrevelación de Jesús. Y quiero revisar lo que pasó en Marcos 14 con ustedes. Quiero que tomemos un viajecito a través de los eventos de ese capítulo, a ver cómo es que Dios estaba ayudando a los discípulos en ese tiempo y nos ayuda hoy a reconocer quién es Jesús. Al principio del capítulo 14 encontramos los líderes religiosos planificando cómo es que van a poner a Jesús a la muerte. Ellos querían que Jesús muriera, pero no querían poner en caos la gente. No querían que la gente empezara una revolución contra el templo, contra ellos, contra su liderazgo. Así que empezaron a planificar qué podemos hacer contra este hombre. ¿Qué podemos hacer? Y Marcos nos dice que empezaron a planificar lo que iban a hacer, pero no encontraban una manera de hacerlo. En un instante se cambia la escena y ahora empezamos a ver que Jesús ha llegado a Betanía y una mujer entra a donde estaba Jesús y trae una caja de alabastro. Están hablando y están tomando la cena con visita, con amigos, con amistades, y esta mujer entra y no dice nada. Entra y trae esta caja que le había costado casi un año de su esfuerzo, de su energía, de su tiempo para guardar suficiente dinero para comprarla. Y viene y la rompe y derrama el aceite dentro de esta cajita y unge al Señor. Y algunos que estaban allí se decían entre sí: ¿por qué gastó este aceite de esta manera? Y Jesús les responde y les dice a la gente: esto no es un gasto. Lo que ella ha hecho es para prepararme para mi muerte. Y a donde quiera se predique este evangelio, el testimonio de esta mujer será predicado. Y ahí se somete esa mujer a adorar a Jesús. No sabemos mucho de esta mujer, pero lo que sabemos es que lo que ella sentía hacia Jesús era tan poderoso, ese sentimiento, que dio todo lo que ella tenía. La cosa más importante de su vida, la cosa que le había costado tanto, lo trajo
porque quería hacer algo bueno para Jesús. Al terminar de esa cena, entra Judas. Y ahora Marcos nos dice que Judas había tomado su decisión, que iba a traicionar a Jesús. Y hay algunos que creen que Judas lo hizo no porque quería que Jesús muriera, lo hizo porque él creía que Jesús era el Mesías. Creía que él era el que había sido enviado por Dios y solamente necesitaba un poco de apoyo para levantarse y tomar su trono como el heredero de David. Y lo que algunos creen es que Judas quería de una manera u otra a manipular a Jesús para que tomara espada y levantara ejércitos y que para pelear contra el gobierno romano y traer liberación al pueblo de Israel. Y algunos piensan que Judas, por lo que él creía que Jesús no estaba viviendo a su potencial. Y decide tratar de crear un momento en que Jesús tiene que defenderse para no dejarse ser arrestado o traer a juicio. Y esto es lo que está sucediendo antes de las horas finales de Jesús. Esto es el trasfondo de lo que está pasando antes de que Jesús se revela por final vez al mundo. Después de todo eso, lo que vemos es que el fin ahora está cerca. La Pascua ha llegado y Jesús se reúne con sus discípulos para la última cena que va a tener en el mundo antes de ser crucificado. Y Jesús se reúne con estos hombres que han sido sus discípulos, sus amigos, sus compañeros por casi 3 años, y Él empieza a enseñarle por la última vez qué es lo que Él va a hacer. Él tiene que morir, Él tiene que someterse a la voluntad de Dios, Él tiene que recibir la muerte por las manos de estos pecadores, y les dice en ese último tiempo que el pan representa su cuerpo, que la copa representa su sangre y el nuevo pacto. Y en esa escena, en ese momento, Él les dice, uno de ustedes te va a traicionar. Y los discípulos empiezan a pensar entre sí, ¿soy yo? ¿Soy yo? Y yo no sé lo que Judas sintió en ese momento, porque él sabía que él era el que lo iba a traicionar. Pero Jesús no dice nada. Solamente revela que uno de ellos va a ser la razón por la cual él va a ser entregado a los líderes. Y Pedro se levanta y dice a todo el mundo, a Jesús, a los otros, y él les dice, yo nunca te voy a negar. Y se creía valiente. Se creía que él tenía el poder interno, el poder emocional, el poder espiritual para poder sobreponerse por todo lo que estaba pasando en ese momento. Y Jesús le revela a él su debilidad. Y Jesús le dice a Pedro, no solamente me vas a negar, pero me vas a negar 3 veces. Y lo vas a hacer en un día, lo que está pasando. Y una vez más, yo no sé cómo yo me sentiría si Jesús me dice algo así. Esto es lo que encontramos. Al final de la cena, se levantan Jesús y los discípulos y se van. Y van al huerto.
a prepararse, a orar. Y Jesús lleva a sus discípulos porque Él sabe que lo que viene va a ser difícil. Él sabe que lo que viene va a ser algo por la cual ellos nunca habían experimentado y ahora se tienen que preparar y es tarde, ya habían comido, así que tienen un poco de sueño. Y Jesús dice, oren conmigo. Oren conmigo. Y Él se va a una distancia y ora y regresa. ¿Y qué encuentra? Discípulos dormidos. Los levanta, los despierta y dice, vamos, oren conmigo, necesitan orar, oren conmigo, oren conmigo. Una vez más Él se separa, va y ora, tratando de prepararse para lo que viene. Y regresa una segunda vez. ¿Y qué encuentra? Encuentra discípulos dormidos. Los levanta, les dice, tienen que orar, oren para prepararse, oren para poder sobreponerse por lo que viene, oren conmigo, oren conmigo. Y se separa una vez más. Ora, preparándose, y regresa 3 veces. 3 veces. Encuentra discípulos dormidos. Esto es lo que estaba pasando en los momentos antes de su detención. Ya había regresado, lo había despertado una vez más. Y en ese momento oyen en la distancia lo que suena como un grupo de gente llegando. Vienen con fuego, vienen con espada, vienen con soldados, vienen con los líderes religiosos, vienen con todo el pueblo, parece. Y vienen y llegan y encuentran a Jesús y sus discípulos en el huerto. Y Judas, que le había dado una señal a los líderes y a los soldados, les dice, al que yo beso en el cachete, ese él es Jesús. Y a Él es el que van a detener. Y Jesús trae a todos aquellos que buscaban a matar a Jesús. Y hay un revolú que surge. Y uno de los discípulos, y sabemos de los otros evangelios que fue Pedro, saca su espada y ataca a uno de los siervos del sacerdote y corta su oreja. Pero Jesús dice que esto no es la manera en que yo voy a tener victoria. Y lo detienen y se lo llevan. ¿Qué está pasando aquí? Muchos de ellos creían, yo creo, como Judas, que Jesús no iba a dejar que esto sucediera. Pero ellos no realmente entendían que la voluntad de Dios y los propósitos de Dios no eran como los de los hombres. Que lo que Dios estaba buscando no era lo que ellos estaban buscando. Que la manera en que Jesús iba a lograr lo que nosotros necesitábamos no era por medios que los hombres usaban. Y ahora Jesús está detenido por sus enemigos, por aquellos que los quieren matar, y Él se encuentra ahora frente a los líderes religiosos. Se encuentra ahí en una manera que no tenía opciones. No podía salir, sus discípulos se habían ido. Y traen a testigos falsos para tratar de condenar a Jesús. Y cada vez que le hacen una pregunta a estos testigos, no importa lo que dicen, por alguna razón no tiene sentido, no corresponde con lo que pasó, pero no le importaba a estos jueces malvados. Y todos en el concilio solamente querían una cosa. Solamente querían que Jesús muriera. Solamente querían que Jesús se fuera del mundo, porque cada vez que Él hablaba, la gente lo seguía. Y le hicieron preguntas a Jesús.
Es verdad lo que tú dijiste aquí, es verdad lo que tú hiciste allá, es verdad lo que dicen de ti, es verdad lo que está la gente diciendo. Y Jesús no responde, no se defiende, se queda callado, no dice nada en este instante que una persona normal, en la manera que nosotros pensamos, ¿por qué no dice nada? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué deja que esta gente están testificando en una manera falsa? ¿Por qué deja que estos líderes religiosos hablen de él de esta manera? ¿Por qué lo deja hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? No responde, no responden. Y el sumo sacerdote se enoja y le pregunta directamente, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no te defiendes? Y lo que él no sabe, lo que el sumo sacerdote no sabe es que Jesús está esperando por su momento. Él está esperando hasta que este hombre se enoje hasta el punto de hacer la pregunta que él quiere hacer. Porque como sumo sacerdote era la responsabilidad de él a reconocer el Mesías. Y aquí está el Mesías, frente de él, en su presencia, y él no lo puede ver. No lo ve porque está protegiendo su posición. No lo ve porque está tratando de proteger un pueblo que no le pertenece a él. No lo ve porque se había enojado porque su poder se estaba yendo por este rabino, este maestro, que estaba caminando por el campo. No tenía nombre, no tenía ciudad, no tenía familia, no tenía reputación, pero ahora él tiene más poder que el sumo sacerdote. Y todo lo que él había hecho en su vida para ponerse en esta posición ya no vale nada, porque este hombre, este Jesús de Nazaret, tiene más poder que el sumo sacerdote. Y llegamos a la parte más alta de la montaña. Llegamos aquí al clímax de la historia. Y la pregunta viene. Y el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Cristo? ¿El Hijo del bendito? Y Jesús, por primera vez habla en este concilio. Por primera vez responde a una pregunta que se le había hecho a él. Por primera vez él dice algo, no en su defensa. Porque la pregunta no era una pregunta de sus hechos, no era una pregunta de su ministerio, no era una pregunta de lo que él había hecho o había enseñado o había declarado. La pregunta es una pregunta de identidad. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Y Jesús, por primera vez, dice, yo soy. Yo soy. Yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Yo soy el que ha sido enviado por Dios. Y no solamente esto, verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Yo soy el que el pueblo de Israel ha esperado. Yo soy el que los profetas habían profetizado. Yo soy el que Dios prometió en el huerto del Edén. Yo soy el ejemplo de Moisés. Yo soy el que Isaías había prometido. Yo soy el que tú necesitas, pero no me ves. No me ves. Y Marcos nos dice que cuando el sumo sacerdote oyó esa respuesta, rasgó a sus ropas. Y en vez de someterse a la declaración del Mesías, dijo, este hombre ha dicho blasfemias. Ha dicho blasfemias. La respuesta de Jesús, la declaración de Jesús, fue una declaración sencilla, fue una declaración directa, fue algo que dijo sin vacilar. Porque Jesús es quien dice que es.
Cuando estaba preparando el mensaje, yo me hice la pregunta. Yo estaba sentado ahí pensando un poco más. ¿Por qué Jesús solo responde a esa pregunta? ¿Por qué Jesús solamente responde a esta? ¿Por qué no responde a las otras? ¿Por qué Él no se defiende? Nosotros sabemos ahora, pero en ese momento, si yo estuviese allí, escuchando lo que estaba pasando, viendo lo que estaba ocurriendo, ¿qué yo pensaría de Jesús? Y la pregunta que surge en mi mente y surgió en mi corazón es ¿por qué no responde? ¿Por qué no responde a las otras? Y la pregunta o la respuesta que me ocurre es que Jesús nunca negará quién Él es. Él no tiene que defender sus obras. Él no tiene que defender su enseñanza. Él no tiene que decirle a nadie nada por las razones por las cuales Él vino. Y nosotros vemos ejemplos de eso en los evangelios. Pero cada vez que alguien declara quién es Jesús, Él responde que sí lo es. Piensen que cada vez que los demonios se confrontan a Jesús y dicen, tú eres el Hijo de Dios, ¿qué le dice Jesús a esos demonios? Shh, no lo declaren, porque no es mi tiempo. Pero nunca lo niega. Y aquí el sumo sacerdote en ese momento declaró la verdad, sin saberlo. Declaró la verdad sin realmente entender lo que estaba pasando. Y Jesús confirma, demuestra quién Él es. Y la respuesta de Jesús elimina toda duda acerca de quién pensaba que Él era. Hay gente hoy en día que dicen que Jesús nunca dijo quién Él era. Déjame asegurarle, Jesús no tenía ninguna duda de quién Él era. Él no tenía ninguna duda de los propósitos por los cuales Él existía. En sus últimas horas, en sus últimos momentos, Jesús dejó clara su identidad. Por eso es que yo, durante esta serie de mensajes, yo he estado tratando de ayudarnos a realmente capturar la realidad de cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de Jesús mismo. No solamente de un mensaje, no solamente de unas promesas, no solamente de algo que Dios quiere darnos. Estamos hablando del hombre que vino y murió por mí y por ti. Así que cuando nosotros como creyentes caminamos en este mundo, hablamos con otra gente, estamos presentándonos como cristianos, debemos de entender que lo que estamos haciendo es que estamos representando al hombre que dijo que Él era el Hijo de Dios. Estamos hablando del hombre que solamente tiene la capacidad y el poder y la habilidad para traer a un pecador a salvación. Otra pregunta que me ocurre es por qué fue que Jesús no declaró su identidad antes de este momento. ¿Por qué no lo hizo? Había mucha gente que estaban declarando, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Los demonios lo testificaban, Pedro lo testificó, gente lo estaban testificando, pero él nunca lo afirmó hasta este momento. ¿Por qué? Porque su ministerio era la prueba de quién él era. Lo que él estaba haciendo, estaba preparando, estaba mostrando quién él era, para que cuando llegara al final de su vida, cuando llegara al final de su tiempo en el mundo, él podía decir, yo soy el Cristo y mira todo lo que hice, mira todo lo que enseñé, mira todo lo que ha ocurrido en la vida de aquellos que me encontraron. Yo soy el único que tiene la evidencia para verificar mi identidad. Y ahora que han visto, y ahora que saben, y ahora que han recibido, ahora les puedo decir, yo soy el que buscan. Yo soy el que vino del cielo. Yo soy Él. Yo soy Él. El miércoles estaba enseñando la clase de
ambassadors. Y estábamos hablando un poco de este tema casi igual. Y me recordé de un ejemplo que Dios me dio para tratar de ayudar a los jóvenes en el ministerio donde yo estaba en ese tiempo a entender qué es ser un creyente en Jesús. Cuando nosotros hablamos de ser creyentes en Jesús, ¿de qué estamos hablando? Así que déjenme darle este ejemplo, esta parábola escrita por mí. Si yo llego a la iglesia y yo les digo esta historia, cuando estaba en camino, una de las llantas se vació, un tornillo, algo ocurrió, tuve que ponerme al lado de la carretera y al estar cambiando la llanta, viene un camión de esos grandes, un Mack truck, un camión de Mack, y choca conmigo. Y después de unos momentos me levanto, me limpio, me sacudo un poco del polvo que ahora está en mí, termino de cambiar la llanta y llego a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes creen esa historia? ¿Cuántos de ustedes me verían, me miran a mí y me dicen, tú eres un mentiroso? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros sabe que nadie puede tener un encuentro con un camión así y quedarse igual. La realidad es que muchos de nosotros, si tenemos un encuentro así, ¿qué va a ocurrir? No vamos a sobrevivir. Y hay demasiada gente en la iglesia que dicen que han tenido un encuentro con el Señor Jesús y salen de sus casas y llegan a la iglesia y no hay nada que me pueda indicar que ese encuentro ha ocurrido. Amados hermanos, yo quiero decirle a ustedes esta mañana, si ustedes han tenido un encuentro con Jesús, debe de haber evidencia en sus vidas acerca de lo que ha pasado en su corazón, en su vida. Algo tiene que cambiar en nosotros. Porque si nosotros vamos a salir de esta iglesia y vamos a entrar a este pueblo y decirles a ellos, yo quiero que ustedes tengan un encuentro con Jesús como yo lo tuve y no ven nada diferente en mí, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a ver? ¿Cómo van a vivir una vida diferente si nosotros no tenemos esa evidencia en nosotros? Lo que el mundo necesita no es un mensaje bonito. Lo que el mundo necesita no son canciones que mueven nuestros corazones. Lo que el mundo necesita es un encuentro con el único que puede traernos a la presencia de Dios. Eso es lo que este mundo necesita. Y lo que Dios ha hecho en su sabiduría es dejado en nuestras manos el testimonio y el ministerio de reconciliación para llevar a este mundo y llevar a la gente que la necesitan ver y necesitan oír la verdad de que hay un Dios en el cielo. Hay un Salvador que ha salido de la tumba y el sepulcro y ha entrado en nuestra vida. Y Él quiere que nosotros seamos testigos de lo que Él ha hecho en nosotros. Pero todo empieza cuando nosotros recibimos el testimonio de Jesús mismo. Cuando Él dice, yo soy el Cristo. Así que les pregunto, ¿qué es la historia que ustedes le están diciendo al mundo acerca de tu encuentro con Jesús? Todos los días, se nos da otra oportunidad de conocer a Jesús. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días que despertamos y abrimos nuestros ojos en este mundo es un tiempo que tenemos para declarar todo lo que Jesús ya ha hecho.
Pero quiero apoyarle, quiero darle esto para animarles. No se preocupen si ayer no era lo que querías que fuera. No se preocupen si ayer no fue un día en que usted vio la manifestación de Dios. No se preocupe si ayer no fuiste el creyente que querías hacer. No te preocupes de ayer. ¿Por qué? Porque hoy es el día de la salvación. Porque hoy es el día que el Señor ha hecho. Ahora es el momento en que nosotros podemos testificar. Lo que pasó ayer ya se fue. Ya se fue, no se puede hacer nada de eso. Lo que Dios quiere es que quiere saber si hoy, en este momento, en este día, si yo voy a testificar de Él. Y muchas veces nosotros nos quedamos mudos por lo que había pasado ayer. Y Dios nos dice, no te preocupes de ayer, porque yo soy el Dios de hoy. Oremos. Señor, te pido en este momento que nos ayudes. Que nos ayudes a hacer lo que el apóstol Pablo nos enseñó cuando él dijo que tenemos que olvidar lo que está detrás y que busquemos lo que está delante. Ayúdanos, Señor, a recibir el testimonio de tu Hijo Jesús cuando Él declaró frente del concilio, frente a la pregunta del sumo sacerdote, y Él dijo, yo soy el Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a esa verdad. Ayúdanos, Señor, a someternos de nuevo en este día a esta realidad. Porque tú continúas siendo fiel. Aunque van a haber días en que nosotros no lo somos. Pero Señor, tú nos llamas de nuevo cada mañana. Tú nos llamas de nuevo cada día. A someternos de nuevo a la realidad de quien tú eres. Así que Señor, pido que nos ayudes a ser creyentes, a ser amadores de tu Hijo Jesús. Que nos ayudes a someternos a tu voluntad. Para que podamos vivir vidas que te agraden a ti. Y nos traigan satisfacción a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No se vaya nadie. En un momento estaremos en tiempo de oración. Que Dios los guarde. Que Dios esté con ustedes. Amén.